El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Pretenden visualizar economía social solidaria. PLN propone prorrogar desalojos en territorios costeros. Exministro Garnier justifica nuevo sistema de pagos a educadores y Comisión de Gasto recibe explicaciones de funcionarios y exfuncionarios del MEP. Magistrados señalan deficiencias a reforma a ley de jurisdicción constitucional. Poderes del Estado unen esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y crimen organizado. Personas con discapacidad celebran su día exhortando a un trato igualitario. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión de Asuntos de Nombramientos acordó que recomendará un solo nombre al plenario legislativo para la designación del defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes. El acuerdo se tomó en procura de establecer un consenso originado desde la Comisión y que permita evitar divisiones en el Pleno Legislativo. Tal como lo establece la ley, a la defensora de los habitantes le correspondía recomendar 3 nombres, y ellos son el exdiputado Carlos Humberto Góngora Fuentes, el exdefensor adjunto Luis Fallas y la excandidata a la vicepresidencia por el Movimiento Libertario, Abril Gordienco. El presidente del Foro Legislativo, Otón Solís Fallas, agregó que como parte fundamental del proceso se garantiza el principio de publicidad, y se solicita a la población hacer de conocimiento público aquellas situaciones que deslegitimen el nombramiento de los postulantes. Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, y el magistrado Paul Rueda acudieron al llamado de la Comisión de Jurídicos para exponer criterios sobre la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, pese a que la comisión le citó para conocer el criterio de la Sala sobre el expediente 17.743, los magistrados señalaron que la posición expresada sería de manera individual, ya que como órgano se pronunciarán cuando se realice la consulta constitucional que demanda el trámite del proyecto. Armijo indicó cuestionamientos sobre el artículo 49 que se refiere a las sentencias que resuelvan sobre los recursos de amparo y habeas data y que producen la autoridad y eficacia de la cosa juzgada. Pero en realidad, con esta reforma del 49, lo que hacen es que convierten el recurso de amparo en un recurso ordinario. Esto es mucho más complejo de lo que normalmente significa resolver este tipo de casos. Con respecto a las modificaciones de las consultas realizadas por los diputados sobre los proyectos de ley, los magistrados indicaron que consideran que es un aspecto que compete directamente a la Asamblea Legislativa, establecer el uso que le da a la normativa. Los diputados del Partido Liberación Nacional presentaron un proyecto de ley con el fin de ampliar el plazo del desalojo que deberá efectuarse en los territorios costeros del país. El plazo sería 4 años más. La idea es tener más tiempo para enmendar la iniciativa denominada Tecocos que se discute en el plenario. Estamos con la gente. La posición de esta fracción legislativa es ponemos los votos, hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el instrumento jurídico que surja de esta Asamblea Legislativa sea un instrumento real que solucione problemas. El proyecto de ley presentado pretende reformar la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales. Mediante un foro denominado La Economía Social Solidaria como una alternativa de desarrollo, el diputado Víctor Morales pretende visibilizar este tema en el país, con el fin de apoyar las organizaciones que actualmente existen y que se basan en dichos principios, como las cooperativas y pequeñas empresas de carácter productivo y social. Se trata de organizaciones con rendimientos repartidos entre sus afiliados para la producción, por ejemplo, de frijoles, azúcar, hortalizas y frutas, entre otros. Hemos topado con partes muy difíciles en la parte de mercadeo. Sabemos, ¿verdad? En este país todos sabemos que la mayoría del frijol, lo que producimos nacionalmente es el 14%, el resto es exportado a unos precios mucho inferiores incluso al precio de costo nuestro. El precio nuestro de costo es de 35.000 colones por quintal y el precio de exportación viene como a 23.000 colones por quintal, ¿verdad? Entonces, eso nos ha dado serios problemas en la comercialización. De no ser poder acomodarlo por la parte solidaria, no estaríamos recibiendo ni siquiera los costos de esa producción.
El legislador propuso también crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa que apoye con legislación para facilitar los trámites de creación de estas organizaciones basadas en la economía social solidaria. Tienen barreras importantes para poder formalizar su actividad. Por ejemplo, un grupo de jóvenes que se organizan en una sociedad civil quieren poner una pulpería para productos de producción nacional como granos básicos, café y otros, y cuando van a la municipalidad les dicen que tienen que tener una planilla y no se dan cuenta que ahí no existe relación obrero-patronal. Erika Álvarez Ramírez del Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad y Wendy Barrantes Jiménez del Movimiento Vida Independiente de las Personas con Discapacidad defendieron el expediente de ley 17.305, que busca precisamente mayor independencia para estas personas. El proyecto tiene como objetivo crear varias instancias, como lo es el Instituto para el Desarrollo de la Autonomía. En el caso de las personas con discapacidad, la asistencia personal y la autonomía se convierten en una herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. No solamente el poder gozar de un servicio, sino poder tener efectivamente el acceso a los derechos humanos y a una vida independiente como lo hace cualquier ciudadano y ciudadana. El proyecto además elimina la figura de la curatela, que es el encargado del cuidado de una persona con discapacidad una vez que ella es declarada como insana. De esta forma, las personas con discapacidad podrían recibir herencias y hacer transacciones bancarias, por ejemplo. El exministro de Educación, Leonardo Garnier, fue el primero en comparecer ante la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público, en donde se investiga la situación que se vive actualmente con el pago a los educadores. Garnier explicó que de antemano sabían que habría problemas que se irían resolviendo conforme se iba implementando el nuevo sistema, pero que no debían posponerlo más. Según Garnier, nunca se esperó que la huelga se extendiera tanto. Yo creo que podemos decir hoy que la transición a Integra 2 básicamente es una transición que se completó. Quedan unos pocos casos, como es normal en cualquier sistema, y cuando digo pocos, la misma ministra refirió ayer que en la minería de datos que habían hecho por efectos de la transición detectan menos de 1000 casos donde el pago no es exacto y eso es algo que obviamente se corrige. Pero el compromiso que nosotros adquirimos con el nuevo gobierno y con la ministra de que en el pago del 12, que estaba programado para el 14 de mayo, la transición iba a estar completa, ese es un compromiso básicamente cumplido. El exministro desmintió que tenga relación con la firma que implementó el sistema de pago a los educadores, ni que se diera un trato diferenciado. Además, justificó el alto costo del sistema por la complejidad. Para saber si esos 3,8 millones son un monto alto o no, uno tiene que verlo comparativamente a la realidad de la que está hablando. Ese monto representa menos del 5% de la planilla mensual del MEP. Y es un monto que se recuperaría con solo no tener los pagos de más de un semestre. Entonces yo creo que lo que el MEP y el erario público ganan haciendo esta transición es infinitamente más de lo que esto costó. Además, si uno compara el costo de la elaboración de este sistema con la elaboración de sistemas similares, por ejemplo, en pensiones, va a encontrar que el costo es un costo razonable en el mercado costarricense. Sin embargo, el diputado Carlos Hernández, integrante de la comisión, dijo que él, como educador, ha sufrido en carne propia los errores del MEP. Y el legislador Franklin Corella increpó al exministro para que señalara él o los culpables, pero Garnier indicó que el sistema tiene capacidad de pago y que los errores pueden resolverse. La supuesta intromisión del narcotráfico y crimen organizado en los poderes de la República llevaron a las autoridades a establecer una reunión para unir esfuerzos. En la Asamblea Legislativa, los jefes y la jefa de bancada, junto con el directorio legislativo encabezado por el presidente Henry Mora, recibieron a Zarela Villanueva, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y su vicepresidente José Manuel Arroyo. Además acudieron Francisco Segura, director del OIJ, Jorge Chavarría, fiscal general, y como parte del Poder Ejecutivo, Celso Gamboa, ministro de Seguridad Pública. Los representantes del Poder Judicial solicitaron a los legisladores reformar el capítulo de justicia de la Constitución Política, también reformar la ley orgánica que rige para este poder con el fin de sancionar fuertemente a los funcionarios que se involucren con el narco y el crimen organizado. Hay iniciativas muy importantes en nuestra institución de proyectos de ley que requieren, sí, el actuar conjunto
de tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para su promulgación. Y me referí concretamente a un proyecto para crear un tribunal especializado, centralizado en San José para el crimen organizado y el narcotráfico. Tenemos también proyectos de reformas a la ley orgánica que exigen los tiempos para actualizar, para mejorar sobre todo algunos aspectos y especialmente la agilidad del régimen disciplinario. Hay también proyectos de ley para el régimen de evaluación del desempeño en el cual se está trabajando y un régimen de incompatibilidad. El presidente del Congreso resaltó el compromiso de reformar las leyes necesarias y evitar hechos como los denunciados en los últimos días. A raíz del evento del pasado 16 de mayo, donde una jueza del Poder Judicial fue aprehendida y donde supuestamente tenía relaciones de años atrás y un seguimiento que la OIJ venía haciendo de esas irregularidades relacionadas con una relación con el narcotráfico en Costa Rica, y a sabiendas, sobre todo confirmado el día de hoy por las exposiciones que hemos tenido, de que la penetración del narcotráfico y de las redes de crimen organizado que hay en el país son realmente preocupantes y donde se necesita urgentemente la coordinación y el trabajo conjunto de los tres poderes de la República para poder atender esta amenaza. No solamente es una lacra, sino esta amenaza que existe sobre el país. Los representantes de los tres poderes coincidieron que las reuniones deben continuar para alcanzar los resultados que se requieren. La población con discapacidad celebró su día este jueves 29 de mayo, aprobado en el 2009 por la Ley 8.671. En la Asamblea Legislativa, en su conmemoración, se presentó el informe Sombra a las recomendaciones del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Federico Montero, expositor del informe, enumeró las recomendaciones que éste reveló y que deben ser acogidas por el Estado. La necesidad de la armonización de las demás leyes del país con la Convención, la eliminación de una gran cantidad de términos peyorativos que aún existen en mucha de la legislación, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad psicosocial, que dependen en este momento totalmente de sus curadores cuando son declarados en insania. El diputado Oscar López destacó los 18 años de la promulgación de la Ley 7600, que establece la igualdad de oportunidades entre discapacitados y el resto de la población, pero señaló que existen muchos campos que están pendientes. Pendiente que se hagan accesibles las paradas de buses para que los buses con rampa puedan ser efectivamente utilizados, pendiente que las municipalidades trabajen más de lleno con el tema de aceras, pendiente en el tema laboral, que el 80% de las personas con discapacidad no tienen empleo, pendiente en implementar programas educativos eficaces para capacitar a la población con discapacidad y hacerla atractiva al área de contratación laboral. Es más lo pendiente que lo cumplido. La actividad contó con la presencia de autoridades del Congreso, la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, y representantes del Poder Judicial. Como una forma de celebrar el Día del Agricultor, la Asamblea Legislativa realizó una feria y el segundo Parlamento Agroalimentario. Cajetas, pan casero, tortillas, queso, chorreadas, mangos, naranjas, limones y una gran cantidad de productos se ofrecieron a los transeúntes que pasaron por el Boulevard Ricardo Jiménez frente al Castillo Azul y la Casa Rosada de la Asamblea Legislativa, mientras en el segundo Parlamento Agroalimentario se analizó mucha de la problemática por la que atraviesa el sector y se hizo especial énfasis en la necesidad de proteger e incentivar al productor nacional. La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público recibió las comparecencias en sesiones extraordinarias de los exministros del MEP, Leonardo Garnier y Silvia Víquez, así como Juan Antonio Gómez, exdirector del Departamento de Recursos Humanos del MEP, y Mauricio Medrano, exdirector de Asuntos Legales de ese mismo ministerio, además de Harry Maynard Fernández, auditor general. La exministra explicó que la decisión de cambiar el sistema de pago se tomó luego de conocer 2 informes de Recursos Humanos del MEP y de la Tesorería de Hacienda, los cuales afirmaban que todo marcharía bien con el cambio. Cuando nosotros analizamos el informe técnico,
Analizamos la cantidad, aspectos como cantidad de colaboradores que estaban en una y otra planilla para ver cuánta gente se nos estaba o no quedando por fuera. Vimos el monto de la planilla. ¿Por qué el monto? El monto es muy importante porque el monto nos podía ocultar, nos podía dar una cantidad similar de personas, pero si el monto hubiera sido muy bajo, al de entre los dos sistemas, nos estaban ocultando precisamente pagos extraordinarios, y lo que queríamos ver es que no solo que la gente estuviera pagada, sino que estuviera bien pagada. Juan Antonio Gómez, exdirector de Recursos Humanos del MEP, explicó que el programa que se estaba usando anteriormente estaba próximo a su caducación, por lo que se hacía necesaria la implementación de Integra 2. Podemos darnos cuenta que con el paso del tiempo han habido problemas de pago. Para los que tenemos esta edad no es un secreto que antes se nos pagaba 4 meses después de iniciar un curso lectivo. Con el paso del tiempo las cosas han ido mejorando. Precisamente esa mejoría ha obedecido al uso de la tecnología y los recursos para poder ofrecer una mejor oportunidad de pago a los y las educadoras de nuestro país. El diputado Johnny Leiva Badilla de la Unidad Social Cristiana dio a conocer al final de la sesión que solicitará al Ministerio Público investigue este caso y lo lleve hasta sus últimas consecuencias. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.